Ahora hablemos sobre reguladores de presión en gas LP. Un regulador de presión es un dispositivo mecánico esencial en las instalaciones de gas LP. Su función principal es reducir la presión del gas desde el valor con que se ingresa hasta el valor establecido en su ajuste de salida. Y algunos puntos claves son: entrada y salida. El regulador recibe el gas a una presión inicial y lo ajusta para que salga a una presión específica. Control precisión. El ajuste del regulador permite limitar la variación de la presión de salida alrededor del valor deseado. Seguridad y eficiencia. Estos dispositivos garantizan un suministro seguro y constante de gas a los equipos y aparatos conectados dentro de la línea de gas. Cuando diseñamos una instalación de gas, tenemos dos objetivos fundamentales. La primera, que tenga una funcionalidad. Es decir, la instalación debe funcionar correctamente, suministrando el gas necesario a los aparatos de consumo. Y para lograrlo, debemos de asegurarnos de que el caudal del gas, la cantidad de flujo y la presión sean los adecuados. Los aparatos como estufas, calentadores, etc. tienen especificaciones particulares que debemos de cumplir. Y varios factores influyen en el funcionamiento de la instalación, como por ejemplo el tamaño del tanque. El tamaño del tanque de almacenamiento afecta la cantidad total de gas disponible. Diámetro de las tuberías. Las tuberías deben ser dimensionadas correctamente para garantizar un flujo eficiente. Y por último, la selección de los reguladores. Elegir los reguladores de presión adecuados es crucial para mantener la estabilidad del sistema. El segundo objetivo fundamental de cualquier instalación de gas es garantizar la seguridad, y esto implica prevenir accidentes y riesgos asociados con el uso del gas. Algunos aspectos claves que influyen en la seguridad son: ubicación y trayectorias. La disposición de tanques, tuberías y aparatos de consumo debe ser cuidadosamente planificada de acuerdo a normativa vigente. Evitar ubicaciones cerca de fuente de calor, áreas de alta circulación o espacios confinados. Además, diseñar trayectorias que minimicen el riesgo de daños físicos o interferencias. La calidad de mano de obra. La instalación debe ser realizada por profesionales capacitados y certificados. La experiencia y la habilidad del personal influyen en la correcta ejecución y ajustes en los componentes. Mantenimiento regular. Realizar inspecciones periódicas para detectar desgastes o fugas o deterioros, además de reparaciones oportunas y ajustes necesarios para mantener la seguridad. La capacitación. Los usuarios y operadores deben conocer las medidas de seguridad. Además, saber cómo actuar en caso de emergencia, ya sea para cierre de válvulas o evacuaciones. Y por último, la calidad de los materiales. Es de suma importancia utilizar componentes certificados y resistentes a las presiones de gas. Evitar materiales corrosivos y defectuosos. La importancia de regular el gas LP. La regulación del gas LP, gas licuado de petróleo, es crucial para dos motivos fundamentales. La primera es que existe una diferencia de presión. La presión dentro del tanque de gas varía significativamente en comparación con lo que nuestros aparatos de consumo requieren. Los dispositivos domésticos como estufas, calentadores o calderas necesitan una presión constante para funcionar correctamente. El segundo punto es que existe presión no constante dentro del tanque de gas estacionario. La presión dentro del tanque puede alcanzar valores entre los 4.000 y 12.000 gramos por cada centímetro cuadrado e inclusive un poco más. Por otro lado, una estufa doméstica requiere aproximadamente 28 gramos por cada centímetro cuadrado, y a eso se le considera como baja presión regulada. Y en cambio, la presión dentro del gas se le conoce como alta presión no regulada. La diferencia entre estas dos presiones es considerable y es aquí donde entra en juego el regulador del gas. La función del regulador es que reduce la alta presión del tanque a un nivel seguro y constante para los aparatos. Es decir, que solo se suministra la cantidad necesaria de gas a los dispositivos de consumo. Existen dos tipos principales de reguladores. La primera es la etapa única, y esto regula la presión en un solo paso. La segunda se le conoce como doble etapa, y esto realiza una regulación más precisa y gradual en dos etapas sucesivas. Un sistema de regulación en condiciones ideales debe funcionar de la siguiente manera. Inicialmente se cuenta con una entrada de alta presión variable
cuya variación depende de varios factores. La composición del gas, lo cual está compuesto por hidrocarburos como el propano, el butano, entre otros elementos, además del nivel de llenado del tanque. A mayor nivel de llenado, mayor será la presión. Lo mismo sucede con la temperatura exterior, es decir, a mayor temperatura, mayor será la presión. Y por último, la demanda del combustible, es decir, que la presión varía según la demanda en ciertos momentos. Es importante destacar que la presión no depende del tamaño del tanque. Por ejemplo, si un tanque de 5.000 litros puede contener la misma presión que de uno de 10 litros. Es decir, el tamaño del tanque no es un factor determinante. En la siguiente imagen se puede observar una presión que varía entre los 4.000 y 12.000 gramos por cada centímetros cuadrados dentro del tanque de gas. Para el uso de una estufa se requiere una presión de 28 gramos por cada centímetros cuadrado. Por lo tanto, se necesita un sistema que convierta esta alta presión variable en una presión constante. Aquí es donde entra en juego el sistema de regulación, el cual se encarga de mantener la presión estable y adecuada para el funcionamiento de los aparatos, y que únicamente se requiera el consumo de cada mueble. En la diapositiva anterior observamos la curva de desempeño ideal. Ahora examinemos una simulación de una curva de desempeño de un regulador de etapa única. Comenzamos con una entrada de alta presión. Aquí es importante señalar que un tanque sobrellenado y a alta presión puede alcanzar presiones superiores a los 17.000 gramos por cada centímetros cuadrados. Tomando como ejemplo nuevamente una estufa, se requiere una presión de consumo de solo 28 gramos por cada centímetros cuadrados. Observamos que en una sola etapa de regulación, la presión variable de entrada, que esto puede llegar hasta los 17.000 gramos por cada centímetros cuadrados, se reduce al pasar por el regulador de etapa única. Sin embargo, esta presión reducida no es constante y sigue presentando variaciones. Entonces, ¿cómo podemos mejorar el desempeño del regulador? Aquí la solución es la regulación de doble etapa. En este sistema se utiliza un regulador de alta presión en el tanque y cerca de los aparatos de consumo un regulador de segunda etapa. En el caso de un sistema de doble etapa integral, ambos reguladores de alta y de baja presión están contenidos en un solo módulo. Si observamos la curva de desempeño de un regulador de etapa única, vemos que la alta presión de entrada se reduce, pero con variación en la salida. Pero al analizar una curva de desempeño para un sistema de doble etapa, partimos de una presión de entrada de 12.000 gramos por cada centímetros cuadrados y logramos reducirla y estabilizarla a los 28 gramos por cada centímetros cuadrados, los cuales son requeridos para el consumo del aparato. El regulador de primera etapa disminuye la alta presión inicial, estabilizándola antes de que pase al regulador de segunda etapa, el cual prácticamente elimina las variaciones, proporcionando así la presión constante necesaria para los aparatos de consumo.